En las tierras calientes de Antioquia, donde el aire huele a café y a pólvora, existía una ley no escrita. Nadie miraba a los ojos a don Alejandro Vargas. No era solo un hombre, era una institución de terror, un mito envuelto en lino italiano y una frialdad que congelaba el sol del mediodía. Pero don Alejandro, el jefe máximo del cártel de la Sierra, nunca caminaba solo. A su lado, con una elegancia macabra, trotaba Demonio. Demonio no era un perro común, era un pitbull de presa de 70 kilos, una masa de músculos y cicatrices que, según los rumores de las cantinas, había probado más sangre que la mayoría de los sicarios del patrón. Cuando esa bestia aparecía en una calle de Medellín, las familias rivales cruzaban la acera, incluso los federales pedían refuerzos solo para vigilarlo desde la distancia. Se decía que acercarse a menos de 3 metros de don Alejandro, sin su permiso, era firmar una sentencia de muerte ejecutada por los colmillos de Demonio, hasta que una noche, en el rincón más exclusivo y peligroso de la ciudad, una mesera agotada y desesperada llamada Elena Ríos hizo lo imposible. Ella no se congeló, ella no huyó. Ella hizo algo que detuvo el corazón de cada asesino en esa habitación y reescribió las reglas del imperio de los Vargas para siempre. Esta es la historia de cómo una simple mujer calmó a la bestia y capturó la atención del depredador que la comandaba. Si estás escuchando esto ahora mismo, quiero que me ayudes a demostrar algo. Mi madre me dijo que este canal no llegaría ni a los 1000 suscriptores, que estas historias no le interesan a nadie. Pero yo creo que los relatos de honor, tragedia y poder merecen ser escuchados. Ayúdame a demostrarle que estas leyendas importan. Por favor, suscríbete, activa la campanita y mantengamos vivas estas crónicas que nunca debieron quedar en el silencio. Ahora, entremos en la boca del lobo. El restaurante La Hacienda Real no era solo un lugar para comer. Era una catedral para la congregación más peligrosa de Colombia. Los suelos de mármol brillaban como espejos, la lista de vinos parecía una nota de rescate por sus precios exorbitantes, y el aire siempre soplaba con ese aroma metálico de poder y violencia contenida. Elena Ríos se ajustó el delantal blanco, sintiendo como el cansancio le pesaba en los huesos. Era su 6º turno doble en 8 días. Necesitaba este trabajo como el oxígeno. Las facturas médicas de su hermana menor, Sofía, estaban sobre la mesa de su cocina como una bomba de tiempo. El tratamiento de oncología no esperaba, y las propinas de su otro trabajo en una cafetería de barrio no cubrían ni los intereses de la deuda. Aquí, una buena noche podía comprar otra semana de esperanza para Sofía. Mesa 7, susurró Marco, el gerente, con los ojos inyectados en nerviosismo. Y hagas lo que hagas, Elena, no hagas movimientos bruscos. No le quites la vista al suelo si no es necesario. Elena no necesitaba que le dijeran quién ocupaba la mesa 7. Todo el restaurante parecía recalibrar su atmósfera cada vez que don Alejandro Vargas entraba. Era el patrón, un hombre cuya reputación llegaba antes que su sombra. Pómulos afilados, ojos oscuros que no perdían detalle y una camisa negra de seda que costaba más que el alquiler anual de Elena. Su presencia no pedía atención. La secuestraba, pero no era Alejandro quien hacía que los criminales más curtidos tragaran saliva. Era la sombra presionada contra su pierna. Demonio, el legendario pitbull, era la mitología hecha carne, compacto, con un pelaje atigrado oscuro que parecía absorber la luz de las lámparas de cristal. El perro llevaba un collar de cuero grueso con tachuelas de plata, pero sin correa, sin cadena. Alejandro no necesitaba restricciones. La lealtad de Demonio era primaria, absoluta, y su violencia era quirúrgica. Se decía que el perro podía oler el miedo como si fuera sangre en el agua y que atacaba la debilidad por instinto puro. Elena levantó la bandeja de plata con botellas de ron premium y copas de cristal fino. Inhaló lentamente, obligando a su corazón a calmarse. Solo sirve el trago, recoge la propina y vete, se repitió. Pero al acercarse, vio que la cabeza de Demonio se levantaba. Esos ojos oscuros y calculadores se fijaron en ella con un enfoque depredador. El cuerpo del perro se volvió rígido, los músculos se tensaron bajo ese pelaje cicatrizado.
Un rugido bajo comenzó en lo profundo de su pecho. No era un ladrido, era una advertencia que erizó cada vello de la nuca de Elena. Se detuvo en seco. Cada instinto le gritaba que corriera. Pero otra voz, una voz técnica y antigua, enterrada bajo años de desesperación, le susurró algo diferente: eso no es agresión, eso es hipervigilancia, es una respuesta al trauma. Elena no era solo una mesera, era una estudiante de veterinaria que había tenido que abandonar sus sueños. Y en ese momento, antes de que el infierno se desatara, Elena Ríos tomó una decisión que cambiaría 3 vidas para siempre. Miró directamente a los ojos de Demonio, y, por primera vez, no vio a un monstruo, se vio a sí misma. Para cuando el flujo de la cena llegó a su punto máximo, los pies de Elena eran un grito sordo de dolor. Había estado en pie desde las 5 de la mañana, cruzando la ciudad de un extremo a otro, sin tiempo siquiera para cambiarse los zapatos. El café doble que se tomó en el bus era lo único que la mantenía vertical, pero la cafeína no podía tocar ese agotamiento profundo que se había convertido en su sombra. Miró el viejo reloj en su muñeca, el último regalo de su padre antes del accidente en la mina. Eran las 9:47 página. La ventana para el depósito del tratamiento de Sofía se abría a las 6 de la mañana siguiente. Le faltaban $800, y el departamento de facturación del hospital ya no aceptaba más promesas. Aguanta esta noche, sonríe, sirve, no pienses en los números, se decía. Pero los números siempre estaban ahí. Una calculadora interna funcionando mientras esquivaba mesas llenas de hombres cuyos relojes valían más que su vida entera. La hacienda real no era solo cara, era exclusiva de esa manera que hacía que la élite de la región se sintiera intocable. Pero bajo la elegancia de los candelabros, vivía algo más. Las conversaciones aquí no involucraban contratos legales, involucraban territorios. Las disputas no se resolvían con abogados, sino con implicaciones y amenazas veladas sobre cortes de carne wagyu perfectamente sellados. Elena había aprendido a leer la habitación en su primera semana. La posición de las mesas significaba jerarquía, y cuando ciertos hombres llegaban, la temperatura bajaba 10 grados de golpe. Esa noche, el ala este del restaurante había sido despejada discretamente. Don Alejandro Vargas estaba sentado en la mesa 7 como un rey en su corte. Su presencia era un pozo de gravedad que doblaba todo a su alrededor. 2 hombres con trajes oscuros lo flanqueaban, sus ojos escaneando constantemente el lugar, sus manos nunca lejos de sus cinturas. Frente a Alejandro estaba sentado Vicente Castellano, un promotor inmobiliario con conexiones conocidas con el lavado de activos, que gesticulaba con una desesperación creciente. Alejandro permanecía perfectamente inmóvil, escuchando con la paciencia de un jaguar que espera a que su presa se agote, y bajo la mesa, apenas visible en las sombras, Demonio yacía enrollado como un resorte cargado. La cabeza del enorme pitbull descansaba sobre sus patas, pero sus ojos estaban abiertos, rastreando cada movimiento en la sala con una precisión mecánica. Incluso a 5 metros de distancia, Elena podía sentir la amenaza que irradiaba de él, una promesa de violencia contenida solo por el comando silencioso de Alejandro. Marco apareció a su lado de nuevo, haciéndola saltar. La mesa 7 necesita una renovación de bebidas. ¿Te toca, no puede ir Antonio?, preguntó Elena, sintiendo un vacío en el estómago. Antonio se reportó enfermo en el momento en que vio quién entró. Eres tú, cariño, y lo que sea que hagas, no dejes caer nada. Elena estaba a 3 pasos de la mesa 7, con la bandeja perfectamente equilibrada, cuando el aire en la habitación cambió. Un hombre que no había notado antes, de unos 40 años, con un traje que apenas contenía su complexión robusta, se levantó abruptamente de la mesa 12. Su rostro estaba congestionado por el alcohol, su voz resonaba en el comedor con la imprudencia de alguien que ha bebido demasiado y pensado demasiado poco. ¿Crees que puedes tomar lo que es mío, Vargas? Las palabras salían arrastradas. Mi territorio, mis rutas. Tú no eres nadie para quitarme el pan de la boca. Siéntate, gallo. La voz de Alejandro cortó el ruido como una navaja sobre seda. Fue tranquila,
pero absoluta. La respuesta de Gallo fue agarrar su copa de vino y lanzarla con furia hacia la mesa de Alejandro. Todo sucedió en segundos fracturados. La copa estalló contra el suelo de mármol a 1 metro de Demonio. La explosión del cristal fue increíblemente ruidosa en el silencio repentino. El vino tinto salpicó el mantel blanco como una mancha de sangre arterial. Demonio estalló. El rugido del pitbull fue primario, un sonido que pertenecía a un foso de pelea ilegal, no a un restaurante de lujo. La pesada cadena de cuero que supuestamente lo aseguraba a la pata de la mesa se rompió. Sí, se rompió por la pura fuerza del animal. Y de repente, 70 kilos de músculo y furia estaban en el aire, lanzándose hacia Gallo con una violencia ciega. Los gritos estallaron. Las sillas volaron hacia atrás. La seguridad de Alejandro desenfundó sus armas en sincronización perfecta, pero nadie disparó. Los ángulos eran malos, demasiado civiles, demasiado riesgo de darle al patrón. Demonio golpeó a Gallo en el pecho, derribándolo al suelo. El grito del hombre se cortó cuando las mandíbulas masivas se cerraron alrededor de su antebrazo. Demonio, quieto. El comando de Alejandro restalló como un látigo, pero el perro no respondió. Ni siquiera parpadeó. Fue en ese instante cuando Elena vio lo que nadie más veía. Mientras todos veían a un monstruo atacando, ella vio los microdetalles que su entrenamiento le había enseñado. Las pupilas de Demonio estaban totalmente dilatadas a pesar de las luces brillantes. Su respiración era rápida, superficial, una hiperventilación de pánico, no de esfuerzo. La forma en que su cuerpo temblaba no era agresión pura. Era una respuesta de pánico sistémico total. El cristal roto, el ruido repentino, el movimiento explosivo de Gallo, no está atacando, está atrapado en un bucle de trauma, pensó Elena. Demonio no estaba eligiendo la violencia, se estaba ahogando en ella, reaccionando a gatillos grabados en su sistema nervioso a través de años de dolor. La rotura de la cadena no había sido un acto de rebeldía, sino un instinto de supervivencia que anulaba todo lo demás, incluso la voz de su dueño. A su alrededor, la seguridad se cerraba, las armas apuntaban a la cabeza del perro. Escuchó a alguien gritar que había que sacrificarlo ahí mismo. La bandeja de Elena cayó al suelo con un estruendo, y entonces, ella se movió. No se muevan. La voz de Elena cortó el caos, sorprendentemente firme. Caminó hacia adelante, con las manos visibles y bajas, su lenguaje corporal deliberadamente no amenazante. Niña, quítate. Uno de los guardaespaldas intentó agarrarla. Si me tocas, ese perro destrozará a todos en esta sala antes de que puedas pestañear, dijo ella sin mirarlo, manteniendo su enfoque en Demonio. Está en un bucle de retroalimentación. Cada respuesta agresiva de ustedes lo alimenta más. La voz de Alejandro vino desde algún lugar detrás de ella. Déjenla pasar. Elena se dejó caer de rodillas a 2 metros de donde Demonio tenía inmovilizado a Gallo. Se hizo pequeña, menos amenazante. Podía oler el sudor de terror de Gallo, ver la sangre comenzando a empapar su manga. «Hey, chico grande». Su voz bajó a un registro específico, bajo, rítmico, casi melódico. No era una voz para bebés, era un patrón tonal diseñado para saltarse la respuesta de lucha del sistema límbico. «Te veo, sé que tienes miedo». La cabeza de Demonio giró hacia ella, con las mandíbulas aún cerradas en el brazo de Gallo. Esos ojos oscuros estaban salvajes, desenfocados. Elena comenzó un patrón de respiración. Inhalar lentamente por la nariz, exhalar extendido por los labios. Lo hacía lo suficientemente obvio como para que el perro pudiera espejarlo. Había aprendido esta técnica trabajando con perros de servicio para veteranos de guerra con estrés postraumático. Animales entrenados para la violencia que no podían encontrar el camino de regreso. Nadie te va a lastimar. Continuó con ese ritmo constante. Estás a salvo. Hiciste tu trabajo. Protegiste al jefe. Pero ahora puedes soltarlo. Extendió una mano, con la palma hacia abajo, los dedos relajados. No intentó alcanzarlo, solo se la ofreció, dejando que él eligiera. Por 3 latidos eternos, no pasó nada. Luego, la presión de la mandíbula de Demonio cedió una fracción. Su respiración comenzó a ralentizarse,
igualando la de Elena. El temblor en sus músculos cambió de una tensión explosiva a algo cercano al agotamiento. Elena avanzó 1 centímetro sobre sus rodillas. Eso es, buen chico, lo estás haciendo muy bien. Sus dedos hicieron contacto con el hombro del animal. El restaurante entero pareció dejar de respirar. Las mandíbulas de Demonio se abrieron. Gallo gateó hacia atrás frenéticamente, sujetándose el brazo, pero el enfoque de Elena nunca flaqueó. Ahora estaba acariciando el cuello de Demonio, encontrando los puntos de presión que podían disparar una respuesta parasimpática. El enorme pitbull colapsó lentamente contra ella, un peso de 70 kilos de rendición pura y agotada. Elena levantó la vista. Don Alejandro Vargas la miraba como si acabara de realizar un milagro o un truco de magia que necesitaba entender desesperadamente. ¿Quién?, preguntó él en voz baja. ¿Eres tú? La camioneta blindada negra esperaba frente al edificio de Elena a las 7 de la mañana. Ralentí como un depredador que tiene todo el tiempo del mundo. Elena apenas había dormido. Había llegado a casa a las 2 de la madrugada con $400 en propinas del incidente de la noche anterior. Era suficiente para cubrir el depósito de Sofía con apenas $20 de sobra, y una tarjeta de presentación presionada en su mano por uno de los hombres de Alejandro. Cartulina pesada, sin nombre, solo una dirección en el poblado y una hora, las 7:30 alto. Casi la tira a la basura. Casi se convence a sí misma de que lo que pasó anoche debía quedarse en anoche, que debía tomar sus propinas, su instinto de supervivencia y no mirar atrás. Pero luego, revisó su teléfono y vio el correo del oncólogo de Sofía. El tratamiento experimental tenía una vacante, pero el protocolo completo costaría $180,000. El seguro cubría apenas el 30%. El resto debía pagarse en 6 semanas o le darían el cupo a alguien más. Así que, cuando la camioneta apareció, Elena subió. El conductor no habló durante el trayecto de 20 minutos. Elena vio cómo Medellín se deslizaba tras los vidrios polarizados, transformándose desde la autenticidad ruda de su barrio hasta la riqueza de cristal y acero de las colinas. Se detuvieron en una hacienda convertida en fortaleza, con ventanas del suelo al techo y una seguridad que parecía de grado militar. Alejandro la esperaba en una oficina que se sentía más como el búnker de un maestro de ajedrez que como el despacho de un criminal. Ladrillo visto, muebles minimalistas y una vista que probablemente costaba más al mes de lo que Elena ganaría en 10 años. Demonio yacía en una cama para perros personalizada cerca de los ventanales, observándola con esos ojos inteligentes y evaluadores. Señorita Ríos, Alejandro señaló una silla de cuero. Siéntese. Ella se sentó, negándose a dejar que sus manos temblaran. ¿Cómo sabe mi nombre? Lo sé todo sobre usted. Él deslizó una carpeta sobre el escritorio. Elena Caterine Ríos, 28 años. Programa de posgrado en Medicina Veterinaria y Comportamiento Animal. Lo abandonó hace 3 años cuando su padre tuvo aquel accidente en la mina. Actualmente trabaja en 3 lugares para pagar el tratamiento de cáncer de su hermana de 16 años. Sofía, linfoma en etapa 3. Ensayo de inmunoterapia experimental en el hospital universitario. Costo, $180,000. Vence en 6 semanas. La violación casual de su privacidad debería haberla aterrorizado. En cambio, Elena sintió algo más frío asentarse en su pecho. ¿Qué es lo que quiere? Quiero que haga por Demonio lo que hizo anoche. Alejandro se inclinó hacia atrás, su mirada nunca dejándola de ella. Una cuidadora y rehabilitadora a tiempo completo. Tendrá una suite en mi propiedad, seguridad total y todos los recursos que necesite. Y a cambio, Sofía recibe su tratamiento, todo, pagado en su totalidad. Los mejores médicos, habitación privada, medicamentos experimentales, lo que necesite por el tiempo que sea necesario, salvación y condenación envueltas en cuero italiano y cálculos fríos. ¿Por qué? La voz de Elena apenas funcionaba. Podría contratar a cualquiera, a los mejores del mundo, porque Demonio la eligió a usted. La expresión de Alejandro era ilegible, y he aprendido a confiar en su juicio más que en el de la mayoría de los seres humanos.
La hacienda de los Vargas estaba detrás de muros de 4 metros en las afueras de la ciudad. Elena observó desde la ventana de la camioneta cómo las puertas de hierro se abrían, revelando jardines cuidados que parecían una instalación militar disfrazada de resort de lujo. Cámaras de seguridad seguían su aproximación. Hombres con equipo táctico patrullaban el perímetro con perros que no eran demonio, pero parecían igualmente capaces de quitar una vida. Su suite era más grande que todo su apartamento, pero Elena no había venido por las comodidades. El recinto de demonio era un espacio personalizado adjunto a la casa principal, con control de temperatura y equipado con todo lo que un perro pudiera necesitar, excepto que el perro apenas usaba nada de eso. Pasaba la mayor parte del tiempo en la esquina, hipervigilante, rastreando cada sonido. Elena comenzó su evaluación al segundo día, después de que Demonio aceptara su presencia sin agresiones. Trabajó lentamente, ganándose su confianza a través de la consistencia y la paciencia hasta que él le permitió realizar un examen físico completo. Lo que encontró hizo que su estómago se revolviera. Cicatrices cruzaban el cuerpo de Demonio en patrones que no eran accidentales, quemaduras de cigarrillo en sus costados, lo suficientemente viejas como para haber sanado, pero lo suficientemente recientes como para ser recordadas, fracturas en sus costillas que habían soldado incorrectamente, sugiriendo huesos rotos dejados sin tratar. Sus dientes mostraban signos de haber sido limados y luego permitidos volver a crecer. Una técnica utilizada en los fosos de pelea para maximizar el daño mientras se extendía la carrera del perro. Pero lo peor era lo conductual. Demonio se encogía ante las manos levantadas, se acobardaba ante ruidos fuertes repentinos y mostraba una agresión por comida que no era por dominancia, sino por supervivencia. La respuesta de un animal que había sido privado de alimento como castigo. Alguien había brutalizado sistemáticamente a este perro, usando el dolor y el miedo para forjarlo como un arma. Elena compiló sus hallazgos en un informe detallado y solicitó una reunión con Alejandro esa noche. Él escuchó en su estudio mientras ella exponía las pruebas, su terminología profesional apenas ocultando la rabia en su voz. A Demonio no lo entrenaron, dijo ella, deslizando fotos sobre el escritorio. Lo torturaron. Alguien usó condicionamiento clásico combinado con abuso físico para crear una respuesta de gatillo instantáneo ante estímulos específicos. No es agresivo, está traumatizado. Alejandro estudió las fotos con una expresión tallada en piedra. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, controlada y absolutamente letal. ¿Quién le hizo esto? Esperaba que usted pudiera decírmelo. Sus ojos se encontraron. Adquirí a Demonio hace 6 meses. Me dijeron que estaba entrenado para protección. Lo entrenaron para matar en el foso. Y quien lo hizo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Elena se encontró en la cocina a las 2 de la mañana, incapaz de dormir. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener el vaso de agua. El ataque de pánico había comenzado hacía 1 hora y se negaba a soltarla. Su pecho estaba apretado, su respiración venía en jadeos cortos que nunca parecían entregar suficiente oxígeno. Había sido Carlos, uno de los soldados de Alejandro, quien la acorraló en el pasillo más temprano. No la amenazó exactamente, pero se paró demasiado cerca, su voz demasiado baja, haciendo preguntas sobre su arreglo con el patrón que llevaban implicaciones que ella entendía perfectamente. Cuando intentó esquivarlo, él la agarró de la muñeca, no con fuerza, solo lo suficiente para detenerla, lo suficiente para enviar su sistema nervioso al abismo. Estás hiperventilando. Elena giró, el agua salpicando el borde de su vaso. Alejandro estaba en el umbral, vestido con pantalones oscuros y una camisa blanca desabrochada, luciendo más humano de lo que jamás lo había visto. Estoy bien. La mentira era transparente. Su voz temblaba. Él entró en la cocina con esa gracia de depredador, pero se detuvo a una distancia cuidadosa, lo suficientemente lejos como para no abrumarla. Carlos te tocó. No era una pregunta. Por supuesto, él lo sabía. Probablemente tenía cámaras en todas partes. No quiso hacerlo. La voz de Alejandro tenía un filo que podría cortar acero. Estaba probando los límites, viendo si estabas protegida o si solo eras propiedad. Hizo una pausa.
No volverá a cometer ese error. Elena dejó el vaso antes de que se le cayera. No debería ser así de débil. Ni siquiera fue nada. Él apenas. El trauma no negocia. Alejandro sacó una silla, sentándose lentamente, haciéndose deliberadamente menos amenazante. Vive en tu cuerpo. Recablea tu sistema nervioso. Convierte cosas inofensivas en detonantes. Ella lo miró fijamente. Mi padre solía encerrarme en el sótano, a veces durante días. Su voz era clínica, sin emoción, sin luz, sin comida. Decía que me haría fuerte, que me enseñaría que el confort era debilidad. Se encontró con sus ojos. Tenía 7 años, la primera vez, 12 la última, cuando crecí lo suficiente como para romper la puerta. La confesión colgó en el aire entre ellos, íntima y terrible. Todavía no soporto los espacios cerrados, continuó él. Los ascensores son una terapia de exposición calculada. Las habitaciones cerradas activan una respuesta que he pasado 20 años aprendiendo a controlar. Una sombra de lo que podría haber sido una sonrisa apareció en su rostro. Todos tenemos cicatrices, señorita Ríos. Algunas solo se ven más en la superficie. La respiración de Elena era más estable ahora. ¿Es eso lo que entendiste sobre demonio? Las cicatrices reconocen las cicatrices. Si estás disfrutando de este momento de conexión entre Alejandro y Elena, por favor dale a like al video. Comenta, equipo demonio, abajo si quieres que el perro sane por completo. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias llenas de emoción como esta. Pero, desafortunadamente, la paz no podía durar. La llamada llegó un martes por la tarde mientras Elena trabajaba con Demonio en el patio de entrenamiento. Número desconocido. Casi no responde. Hola, Elena. Su sangre se convirtió en hielo. Esa voz, suave, controlada, con esa confianza de quien siempre se cree la persona más inteligente de la sala. Una voz que había pasado 2 años intentando olvidar. Marcus, pareces sorprendida. No deberías. Siempre he sabido dónde estabas. El tono de Marcus Bale era conversacional, casi amistoso. Aunque debo admitir que tu situación actual es inesperada. La hacienda de los Vargas. Muy elegante. ¿Cómo te trata la vida del cártel? La mano de Elena se apretó en el teléfono. Al otro lado del patio, la cabeza de Demonio se levantó, sintiendo su tensión. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Solo saber cómo está mi exnovia favorita. Asegurarme de que Sofía esté recibiendo su tratamiento. Una pausa calculada. Aunque debo decir que la fuente de financiación es preocupante. Los fiscales federales suelen ver con malos ojos a los pacientes cuyo tratamiento es financiado por figuras del crimen organizado. La amenaza aterrizó como un golpe físico. ¿No lo harías? ¿No lo haría? Su voz se endureció. Una llamada a las personas adecuadas en el hospital. Una palabra susurrada sobre lavado de dinero y activos criminales. Y el tratamiento de Sofía queda bloqueado. Se lanza una investigación federal. Todos los fondos se congelan hasta que termine la revisión. ¿Sabes cuánto tardan esas revisiones, Elena? 6 meses, quizás 1 año. Sofía no tiene 6 meses. Tú destruiste a mi familia. La voz de Elena temblaba de rabia. La quiebra, el colapso del negocio de mi padre. Fuiste tú, lo orquestaste todo. Creé una oportunidad. Tú elegiste no tomarla. Marcus sonaba casi aburrido. Podrías haberte quedado conmigo. Podríamos haber construido algo juntos. En cambio, huiste. Eso fue decepcionante. ¿Qué quieres, Marcus? Inteligencia simple. Informes semanales sobre las operaciones de Vargas, protocolos de seguridad, reuniones de negocios, nombres, fechas, ubicaciones. Ahora tienes acceso. Úsalo. Su tono se volvió afilado. Y Elena, ni se te ocurra decírselo a Vargas. Tengo la documentación lista, un informe que falte, una pista de que has comprometido este arreglo, y el tratamiento de Sofía se convierte en un caso de estudio federal. No lo traicionaré, si lo harás, porque amas a tu hermana más de lo que me odias a mí. Primer informe el viernes. Te enviaré un correo seguro. Hizo una pausa, y Elena, te he echado de menos. Es bueno tenerte de vuelta en mi vida, aunque sea profesionalmente. La línea se cortó.
Elena se quedó congelada en el patio de entrenamiento, con el teléfono aún presionado contra su oreja mientras Demonio se presionaba contra su pierna. Un recordatorio de 70 kilos de que ya había elegido a un monstruo en quien confiar. Ahora, otro monstruo tenía la vida de su hermana en sus manos. Elena encontró el dispositivo durante una caminata matutina de rutina con Demonio a lo largo del perímetro este de la hacienda. Algo atrapó la luz del sol de manera incorrecta, un destello metálico en los setos ornamentales donde solo debería haber hojas. Se agachó, con Demonio alerta a su lado, y apartó el follaje. La cámara de vigilancia era pequeña, de grado profesional, inalámbrica. No era parte del sistema de seguridad de Alejandro. Lo sabía porque había sido informada detalladamente sobre la configuración del complejo al llegar. Y esto no era equipo estándar. Alguien había vulnerado la seguridad de la propiedad. Sus manos temblaban mientras extraía cuidadosamente el dispositivo, usando su manga para evitar dejar huellas. La fecha límite de Marcus era en 2 días. Había redactado 3 informes de inteligencia diferentes y los había borrado todos, paralizada por la elección imposible. Pero esto lo cambiaba todo. Si Marcus ya tenía ojos dentro del recinto, entonces no necesitaba sus informes. La estaba usando como algo más, una distracción, un seguro o, peor aún, un cebo. Elena encontró a Alejandro en su estudio, revisando imágenes de seguridad con su jefe de operaciones. Esperó hasta que estuvieron solos y luego colocó la cámara sobre su escritorio. Encontré esto en el perímetro este. No es nuestro. Alejandro tomó el dispositivo, examinándolo con la calma de alguien que ya esperaba esto. ¿Dónde exactamente? Cerca de la puerta secundaria, oculta en el seto. Elena tomó aire, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Hay algo que necesito decirte. Las palabras salieron en un torrente. La llamada de Marcus, las amenazas contra Sofía, las demandas de inteligencia y su parálisis sobre qué hacer. Esperaba rabia, acusaciones de traición, tal vez una ejecución inmediata. Lo que obtuvo fue a Alejandro recostándose en su silla, con una expresión pensativa. Marcus Bale, agente especial federal, División de Delitos de Cuello Blanco, destinado en la ciudad. Abrió un cajón, sacó un archivo y lo deslizó por el escritorio. He estado rastreando actividad de vigilancia inusual durante 3 semanas. Hice que mi gente investigara a fondo a todos los conectados con esta casa. El nombre de tu expareja apareció con algunas banderas rojas muy interesantes. Elena miró el archivo, atónita. ¿Lo sabías? Sospechaba que alguien te estaba usando. No sabía quién ni cómo. Los ojos de Alejandro eran puro cálculo frío. Esta cámara lo confirma. Él no está esperando tus informes. Se está preparando para un asalto táctico, usándote como su punto de entrada y su justificación legal. ¿Qué quieres que haga? Alejandro se levantó, moviéndose hacia la ventana que daba a los jardines. Tienes 2 opciones, Elena. Puedo hacer que tú y Sofía sean reubicadas en 1 hora. Nuevas identidades, cuentas en el extranjero, protección total hasta que Bale sea neutralizado. Desapareces y te mantienes a salvo. O, se giró hacia ella, o me ayudas a convertir su trampa en la nuestra. Aliméntalo exactamente con lo que quiero que sepa. Atráelo a una brecha bajo mis términos. ¿Quieres usarme como cebo? Quiero darte la opción de elegir tu destino. Su voz se suavizó apenas una fracción. Las cicatrices reconocen las cicatrices. ¿Recuerdas? No te obligaré a entrar en otra jaula. La inteligencia que Elena le proporcionó a Marcus fue precisa, detallada y completamente fabricada. Alejandro se reuniría con su contador en el ala oeste a la medianoche. La seguridad sería ligera, con un equipo básico rotando turnos. Los códigos de la habitación del pánico habían sido cambiados, e incluyó la nueva secuencia. Una ventana de oportunidad. Perfecta. Marcus mordió el anzuelo. Elena observaba desde la sala de seguridad mientras las imágenes térmicas detectaban a 6 figuras, vulnerando el perímetro, a las 11:47. Página M. Formación profesional. Armas con supresores. Moviéndose con la confianza de hombres que creen tener inteligencia superior.
No tenían idea de que caminaban hacia un matadero psicológicamente diseñado. La voz de Alejandro llegó a través de su auricular, tranquila como siempre. Han pasado el primer punto de control. Justo a tiempo, el corazón de Elena golpeaba sus costillas, pero sus manos estaban firmes. Ella había elegido esto, no la ilusión de seguridad huyendo, sino la peligrosa realidad de contraatacar. Demonio está listo, susurró. El pitbull a su lado se puso alerta, los músculos tensándose, pero su energía estaba enfocada ahora, canalizada a través de semanas de rehabilitación en algo más preciso que la agresión bruta. El equipo de Marcus se movía por los terrenos como fantasmas, evitando las cámaras de seguridad obvias y explotando los puntos ciegos que Elena les había revelado. Llegaron a la entrada del ala oeste. La puerta se abrió en el primer intento de código, exactamente como estaba planeado. Adentro, los pasillos estaban oscuros, demasiado silenciosos. Marcus fue el tercero en cruzar la puerta cuando las luces se encendieron de golpe y persianas de acero cayeron sobre cada salida simultáneamente. Su equipo giró, armas levantadas, solo para encontrarse rodeados por los soldados de Alejandro posicionados en niveles elevados con ángulos de tiro perfectos. Federales, bajen las armas. La voz de Marcus intentó proyectar autoridad, pero sonó vacía en un espacio que solo reconocía una ley, la del patrón. Agente especial Bale. Alejandro emergió de las sombras, impecable en su traje negro. Estás muy lejos de tu jurisdicción, y mucho más allá de tu ética profesional. Elena dio un paso al frente con Demonio a su lado. Los ojos de Marcus se agrandaron. Fue la primera emoción genuina que ella vio romper su compostura de hierro. Elena, ¿qué hiciste? Tomé una decisión. Su voz era un bloque de hielo. Tú me enseñaste que todo es influencia, que el poder viene de controlar a las personas que alguien ama. Colocó su mano firmemente sobre la cabeza de Demonio. Tenías razón, solo calculaste mal quién tenía la verdadera influencia en esta casa. Alejandro asintió a sus hombres. Desarmaron al equipo de Marcus con una eficiencia brutal. Luego, el patrón produjo una tableta, girándola hacia Marcus. Mientras tú te enfocabas en mí, mis abogados han estado muy ocupados. Cuentas en el extranjero a tu nombre, comunicaciones documentadas con elementos criminales que supuestamente investigabas, evidencia de extorsión y fraude. Alejandro sonrió sin calidez. Todo entregado a tus supervisores en el buró hace 20 minutos. Creo que el término técnico es investigación de corrupción interna. El rostro de Marcus perdió todo color. Elena se puso en cuclillas junto a Demonio, encontrándose con los ojos de Marcus por última vez. Sofía comenzó su tratamiento completo ayer. Los mejores médicos, la mejor atención, y tú nunca volverás a tocarla, ni a ella, ni a mi familia. Los vehículos federales reales llegaron 30 minutos después, respondiendo a la evidencia documentada contra uno de los suyos. Mientras se llevaban a Marcus esposado, Elena se quedó junto a Alejandro en los escalones de la hacienda, observando cómo la justicia se entregaba a través de canales que Marcus pensó que controlaba. Si disfrutaste de esta historia y de ese final satisfactorio, por favor dale un buen me gusta al video. Realmente ayuda a que nuestro canal crezca. Y no olvides suscribirte y activar la campana para que nunca te pierdas el próximo episodio de Suspenso. Ahora, volvamos al último momento. ¿Y ahora qué?, preguntó ella en voz baja. Alejandro la miró, y por primera vez, hubo algo parecido al respeto humano en esos ojos calculadores. Ahora tú decides quién quieres ser. Elena, la mujer que sobrevivió a la tormenta, o la mujer que aprende a controlarla. Elena miró a Demonio, que ahora descansaba pacíficamente a sus pies, y luego miró hacia la fortaleza que se había convertido en su hogar. Ya no era una mesera agotada, era algo nuevo, algo que este mundo de sombras respetaría. Ambas, dijo ella con una sonrisa gélida. Elijo ser ambas.